Gracias por continuar con nosotros en Hola El Salvador. Vamos a dar inicio con nuestra sección de migración y como ustedes ya vieron, se encuentra de manera virtual con nosotros Heriberto Rivera para nuestra asesoría migratoria. Así que qué bueno, porque vamos a hablar de este tema tan importante que es la acta o ley que otorga la ciudadanía a hijos de ciudadanos. Desde ya decirles que si tienen alguna consulta la pueden hacer a través de nuestro WhatsApp, ¿verdad? 7893-7749 y con mucho gusto lo vamos a estar respondiendo. Heriberto, buenos días, feliz inicio de semana. Buenos días, Pamela. Muchas gracias, igual para ti y un saludo para todos los televidentes de Hola El Salvador. Muchísimas gracias, Heriberto. Comencemos entonces con este tema, el acta o la ley que otorga la ciudadanía a los hijos de ciudadanos. La semana anterior hablamos del proceso de ciudadanía y hablamos que la ley de ciudadanía es compleja. Ha ido cambiando durante los años y esos cambios han ayudado a que mejoren los procesos de ciudadanía. Y hoy esta parte que vamos a hablar, que ya mencionaste, es cómo los padres ciudadanos de Estados Unidos pueden conseguirle ciudadanía a sus hijos. Es muy importante porque muchos desconocen de esta ley. Y esta ley, como te digo, ha variado bastante. El último cambio que tuvo fue en el 2001, cuando salió esta ley que se llama Child Citizenship Act, que unió varios secciones de la ley y se convirtió en lo que llama el INA 322. Y lo que quiero es enfatizar, hay varias maneras de poder obtener ciudadanía para los hijos de los que son ciudadanos, y vamos a enfatizar varias maneras, las que son las más comunes en lo que es este proceso. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que queremos enfatizar acerca de esta ley y que es importante, Heriberto, que las personas que nos ven conozcan? Que la única manera que creen muchos para obtener ciudadanía es después de uno haber vivido 5 años en Estados Unidos. Eso lo mencioné la semana pasada. Y no es cierto. Cuando uno es ciudadano americano, tiene ciertos privilegios para poder transmitirle ciudadanía a sus hijos. Y como dije, se han creado diferentes maneras. Entonces, lo que queremos es saber cuál es la parte de la ley que le conviene especialmente a todos esos ciudadanos americanos que viven en El Salvador. Hay muchos ciudadanos americanos que viven en El Salvador, jóvenes que tienen la doble ciudadanía, que nacieron en Estados Unidos, sus padres tal vez vivían indocumentados, estaban estudiando, durante la guerra salieron y ya regresaron con sus hijos ya pequeños a El Salvador, y queremos que ellos sepan que hay una manera para poder darle ese beneficio también a sus hijos. Por ejemplo, si yo peticiono a mi hijo, yo soy ciudadano americano, no calificaba para darle ciudadanía de otra manera a mis hijos y tuve que peticionarlo, saber que si ese hijo ingresa, que es importante peticionar a ese hijo antes de los 18 años para que ingrese a Estados Unidos antes de cumplir esa edad, los 18 años, y pueda obtener la ciudadanía bajo el proceso que le permite esa ley. Si entras antes de los 18 años, tienes un padre ciudadano, eres residente y vives bajo la custodia o la representación legal de ese padre, vives con él en Estados Unidos, se puede obtener la ciudadanía directamente. Si estás en Estados Unidos, eres residente y llegó el tiempo de obtener la ciudadanía después de 5 años y tienes hijos menores de 18 años que son residentes, el día que te naturalizas, también le puedes dar ciudadanía a tus hijos. Ese día ya Migración te envía el certificado de naturalización y te dice, si tienes hijos menores de 18 años, ya esos hijos tienen derecho a la ciudadanía directa. No hay que hacer un proceso aparte para ellos. Obtuvieron la ciudadanía mediante el padre que se naturalizó. Eso es para los que son residentes o los hijos que entran como residentes a Estados Unidos. ¿Qué hay de los que viven en El Salvador y quieren dar lo que llaman una ciudadanía directa a sus hijos? Lo que se llama la ciudadanía adquirida. Por ejemplo, yo como ciudadano nacido en Puerto Rico, soy ciudadano americano desde que nací. He tenido 3 de mis hijos, 2 nacieron en Alemania, 1 en El Salvador, y pude transmitirle ciudadanía a mis hijos directa, esa ciudadanía adquirida, porque yo lleno los requisitos para poderla transmitir. Y es que el padre haya vivido 5 años en Estados Unidos. Esos 5 años se pueden dividir 3 antes de los 14 y 2 años después de los 14, o los 5 años después de los 14, para poder transmitir esa ciudadanía. Entonces ya he mencionado 3 maneras de poderla obtener, hay otras que vamos a mencionar. La verdad que sí es un tema que uno debe tener bastante claro, Heriberto. ¿Qué está sucediendo con estos jóvenes entonces que son elegibles? Mira, muchos jóvenes, yo en mis 17 años de práctica,
he visto a muchos jóvenes que son ciudadanos, han llegado a mi oficina, me dice, yo soy residente de Estados Unidos, un caso especial puedo hablarte, llega el joven, 26 años, tiene 26 años, llegaba a la oficina, llegaba a El Salvador a casarse, a contraer matrimonio con su novia, hablamos de los requisitos, le pido su tarjeta de residencia, veo la categoría y le pregunté, ¿tú entraste a Estados Unidos? ¿Tu padre o tu mamá son ciudadanos? Sí, ¿qué edad tenía cuando ingresaste a Estados Unidos? Yo tenía 13 años, me dijo él. Y le dije, ¿y por qué no has sacado tu pasaporte americano? Ya tú eres ciudadano desde el día que ingresaste a Estados Unidos. Hacía 13 años que él podía haber obtenido su ciudadanía. Nadie se la quita, él tenía 26 ya. Y le dije, mira, ve y saca tu pasaporte de Estados Unidos. Ese tiempo era un poquito más fácil. Saca tu pasaporte y vamos a hacer la petición de tu esposa como ciudadano, no como residente. Porque en ese tiempo tardaba más tiempo obtener la residencia por medio de un residente. Y efectivamente regresó a Estados Unidos. El proceso de pasaporte en ese tiempo era más fácil, lo obtuvo en un mes. Regresó a El Salvador. Bueno, le hicimos el proceso, se casó antes de viajar y le hicimos el proceso como ciudadano. Entonces, como él, hay miles de jóvenes que han ingresado a Estados Unidos y no saben que son ciudadanos. Eso es una parte. Entonces, lo importante es que sepan cómo obtener esa ciudadanía. Otros, durante mis 17 años he visto jóvenes que fueron deportados a El Salvador. Cometieron un error, los deportaron a El Salvador, pero ellos ya eran ciudadanos desde que ingresaron o mientras estaban en Estados Unidos obtuvieron la ciudadanía por medio de sus padres que se convirtieron de residentes a ciudadanos. Y no lo sabían. Y el juez que los deportó tampoco indagó, averiguó en este caso. Por eso hay muchos jóvenes que han sido deportados siendo ciudadanos. Y un ciudadano no se puede deportar. Esos son algunos de los errores que he visto. Otros son de los que podemos transmitir ciudadanía. No saben cómo hacerlo. Pasan los años, los hijos crecen y nunca le dieron ese beneficio de ciudadanía a sus hijos. Entonces, hay muchos errores que se están cometiendo por falta de conocimiento, desconocer la ley, la ignorancia, de no diseminar esta información, porque usualmente no muchas personas las que sacan a relucir estos datos. Hablemos también, Heriberto, quién es la persona o quiénes son los que deben de informar de esta ley de esta ley a los beneficiarios. Mira, uno como ciudadano de Estados Unidos debería decir, bueno, yo soy ciudadano americano, me nacieron mis hijos, ¿qué puedo hacer para ayudarle este beneficio a ellos? Es importante uno como padre lo haga, que busque esa información y la consiga. Uno debe ser responsable. Ahora, también siento que lo que son las autoridades, sea las consulares o el de migración de Estados Unidos, deberían informar a las personas. Esta información se encuentra en línea. Está en línea, pero uno tiene que saber buscarla. Como dije, la ley migratoria es compleja. Es muy compleja. Si pones a ver, hubo un cambio en el 52. Bueno, el 52 comenzó. En el 86 hubo un cambio, y ahí te voy a explicar, te voy a dar un ejemplo. En el 86 hubo un cambio en la forma de transmitir ciudadanía. Y después en 2001 cambió la ley nuevamente. Por ejemplo, si tú ves mis hijos que nacieron unos en Alemania, nacieron antes de los 86. En ese tiempo yo tenía que demostrar que había vivido 10 años en Estados Unidos. Pero después de noviembre del 86, solo tenía que demostrar que había vivido 5 años. Eso fue un cambio bastante drástico en la ley. Antes 10 años, después 5 años. Eso es uno de los cambios. Ha habido muchos más. Entonces, el problema es desconocer la ley, pero es importante darla a conocer. Y es lo que hemos hecho este programa por 17 años. Darle a conocer la ley migratoria a las personas para que sepan cómo buscar estos beneficios. Ahora bien, Heriberto, ¿qué procedimientos deben de seguir estas personas que califican bajo esta ley? ¿Cuáles son los pasos a seguir entonces? Primeramente, saber cómo le vas a dar ciudadanía a tus hijos. ¿De qué manera lo puedo hacer? Si no califico con los 5 años, porque muchos descalifican. Ahora, recientemente estuve hablando con una joven que solamente podía demostrar que había vivido 4 años en Estados Unidos, 3 antes de los 14, porque vivió hasta los 5 años en Estados Unidos, pero después de los 14 solamente había cumplido 1 año que vino a estudiar a Estados Unidos, solo tenía 4, no puede transmitir ciudadanía. De esa manera, ¿cómo lo vamos a hacer? En ese caso, en el caso de ella, hay otra manera que no hemos hablado, que es la transmisión de ciudadanía mediante abuelo. Entonces, en este caso a ella le vamos a hacer una transmisión de ciudadanía mediante su papá, que es ciudadano americano, y él puede llenar los requisitos por ella.
Muchos desconocen esa parte también que por medio de los abuelos se puede hacer. Entonces, conocer la ley, ¿cómo le voy a dar ciudadanía? Si no califico con los 5 años, no hay un abuelo que pueda transmitir, entonces tenemos que hacer una petición para que el hijo entre como residente a Estados Unidos y pueda obtener la ciudadanía. Ahora, para hacer eso, el padre tiene que estar dispuesto a vivir en Estados Unidos un tiempo para que pueda mostrar esa presencia física dentro de Estados Unidos y poder darle esa ciudadanía a sus hijos. Muchos lo que hacen es sacrifican, se vienen para Estados Unidos cierto tiempo para poder darle la ciudadanía a sus hijos. En otra cosa es buscar si lo puedo hacer de transmisión, por medio de transmisión, cómo hacerlo en la embajada americana, qué formulario necesito hacer. Otra por medio de abuelos. Por medio de abuelos no se puede hacer localmente en El Salvador, sino hay que hacerse en una oficina de migración en Estados Unidos. Otra manera es si el padre no califica, el abuelo calificaba, pero el abuelo falleció. Y se puede hacer también por medio del abuelo fallecido. Tengo unos cuantos ejemplos. Un ejemplo, un abuelo que falleció en el 2003. Sus nietos nacieron después, en 2008, 2009, y pudimos transmitir la ciudadanía a los nietos ya el abuelo fallecido. Entonces es conocer qué sección de la ley le va a aplicar para poder darle ese beneficio a los hijos de uno. Totalmente, Heriberto. Sabemos que hay muchas consultas por parte de las personas, así que a través de nuestro WhatsApp pueden hacerlo. Si usted es ciudadano y quiere darle la ciudadanía a sus hijos, lo puede hacer, ¿verdad? Pero bajo todas estas restricciones que ya Heriberto está mencionando, si usted quiere conocer un poco más también. Así que pregunte a través del 7893-7749. Heriberto, ¿le parece si nosotros continuamos con una segunda parte aclarando más dudas y también aceptando todas las preguntas de los demás? Un placer poder contestar las preguntas de las personas y todavía quiero hablar posteriormente un poquito sobre la nueva información que hay de los permisos humanitarios para la unificación familiar. Va a ser cortito, pero quiero mencionar a las personas algo sobre eso también. Eso es muy importante, así que continúe con más de Hola El Salvador. Heriberto no se nos va, queda pendiente con la segunda parte, porque sabemos que esto es un tema bastante largo y también importante para abordar en televisión. Heriberto, entonces continuamos con la segunda parte. Claro que sí. Perfecto, nosotros vamos a continuar así con más de Hola El Salvador. Y vamos a continuar con nuestra segunda parte de la sección de migración. Recuerde que estamos hablando un tema sumamente importante y es cómo obtener la ciudadanía para hijos de ciudadanos. Hay ciertos términos que debemos de conocer, cómo funciona esta ley que nos respalda también, así que preste muchísima atención. Si usted vive en los Estados Unidos, pues puede también poner sus consultas a través del WhatsApp. Si usted nos ve acá en El Salvador y tiene familiares en los Estados Unidos, qué importante es que usted conozca al respecto para que no entren estafas. Así que Heriberto nos sigue acompañando. Adelante, Heriberto, buenos días. Hola, buenos días nuevamente a todos. Y estamos listos para contestar las preguntas de los televidentes y seguir hablando de este tema. Así es, quedamos pendientes. Heriberto, usted dijo que quería informar sobre cómo estaba actualizada esta situación. Pues mira, quisiera dar un poquito de información porque muchas personas están pendientes del proceso de permisos humanitarios de reunificación familiar. Es algo que Migración habló hace unos meses atrás. Hace unas semanas dimos una información y hoy, hace unos días salió nueva información, pero no mucha. Siguen dando la información por cucharadas. Bien mínima la información que dan y la gente está desesperada en saber qué es lo que va a suceder. Lo que quiero informar a las personas que están esperando este permiso para la reunificación familiar o esos permisos humanitarios es que este proceso, para poder aplicar a él, tiene que recibir una invitación de migración. El Departamento de Estado o el Centro Nacional de Visas, que pertenece al Departamento de Estado, es el que va a notificar a las personas, es lo que dice la nueva información, va a notificarles si son invitados a este proceso. Si son invitados van a tener que llenar un formulario en línea que se llama el I-134 y si es un grupo familiar de 4 personas, esposa, esposo y 2 hijos, cada uno va a tener que llenar ese formulario en línea para someterlo a migración y migración va a determinar si la persona califica o no. No va a haber un costo por este proceso inicialmente, no va a haber un costo. Así que esa es la nueva información que hay. También quiero decirle a muchas personas que están llamando a la oficina que no deja de sonar el teléfono, es que si usted tiene un proceso migratorio, le faltan todavía más de 2, 3, 4 años, no creo que va a recibir una invitación. Dice la información que van a recibir información personas que ya están cerca de recibir una residencia
Entonces, si es una persona que está bajo cuotas, la residencia por cuotas de hermano que dura 16 años eh, y ya le faltan 4 o 5 años, no creo que va a recibir una invitación. Personas que la petición no ha sido aprobada no van a recibir una invitación tampoco. Entonces, los que piensan, los que esperamos que reciban invitación son aquellos que la residencia está bastante cerca para obtenerse. Súper bien, bueno, ahí teníamos esta información y esperamos que muchos de ustedes hayan prestado atención, ¿verdad? Heriberto, tenemos ya consultas, así que son a través del 7893-7749, el WhatsApp de Hola El Salvador, y dice así: buen día, el padre de mi hija es ciudadano y veterano de guerra de Estados Unidos. Ella tiene el apellido de su padre, pero no es hija de matrimonio. No ha podido hablar con su padre porque le han dicho que le dio un derrame cerebral. El caso es que ella tiene visa y por necesidad se quedó en Estados Unidos. Ahora está como ilegal. ¿Hay alguna firma para que ella pueda arreglar su situación? Preguntan, Heriberto. Hay que ver la edad que tiene la niña, la edad que tiene ella, la hija de ella, y ver si es padre biológico, según dice ella. Si es el padre biológico, habría que ver si él califica para transmitir esta ciudadanía. Si él califica, porque si es veterano, quiere decir que ha vivido bastante tiempo en Estados Unidos. Hay que ver si ese tiempo lo pasó en Estados Unidos antes de nacer su hija. Si él nació en Estados Unidos, debe tener tiempo suficiente para transmitir ciudadanía. La ciudadanía se puede transmitir aunque ya uno sea mayor de 18 años. Lo único que usualmente no recibe uno el certificado de nacimiento que da la embajada americana, que se llama CROBA. Pero si llenan los requisitos, ella, aunque esté indocumentada, podría recibir, se ha quedado con visa, podría recibir la ciudadanía. Tendríamos que ver todos los detalles. Yo lo animo a que haga una cita con nosotros. Vamos a poner los teléfonos para hablar del caso. Cada caso es específico, cada caso es diferente, y podríamos ver si la hija de ella necesita los requisitos para obtener la ciudadanía. Yo tuve un caso en el cual la muchacha había quedado, eran 4 hermanos, el padre falleció, en este caso el padre falleció, 3 estaban en El Salvador, 1 en Estados Unidos se había quedado con visa, y para hacer la historia larga, corta, llegó a El Salvador a obtener su ciudadanía, porque le pudimos transmitir ciudadanía en El Salvador, y después regresó a El Salvador, a Estados Unidos como ciudadana. Así que se puede conseguir el beneficio si llena los requisitos del papá. Ok, también tenemos otra consulta, Heriberto. Dice: buen día, mi pregunta es, yo tengo un hijo de un americano nativo, él solamente lo asentó, le dio el apellido, pero ya hace un tiempo ya no supe nada de él, ya mi hijo cumplió 18 años y en acta de nacimiento sale un número de pasaporte de él, el lugar de origen de él. Quería saber si mi hijo tiene derechos en ese país, ya que el papá no sabemos nada, dice. Tristemente, la ciudadanía, como mencioné antes, se puede obtener después de los 18 años si él calificaba para transmitir ciudadanía. Si califica, se puede conseguir, pero el papá tiene que estar dispuesto a hacer el proceso. La diferencia es si el papá ha fallecido, que no saben dónde se encuentra él, pero tienen que tener información de él, datos para ver si llenan los requisitos. Tendríamos que ver el caso también. Si el papá no aparece, no se encuentra, a ver cómo se puede conseguir información del papá para ver si se puede transmitir esa ciudadanía, porque el hijo, si él calificaba, vivía en Estados Unidos, nació en Estados Unidos, demostró que vivió 5 años en Estados Unidos antes de nacer su hijo, posiblemente tenga el beneficio, pero hay que buscar a ver información del papá, porque no solo la embajada, si tú vas a reclamar ciudadanía, te va a pedir información de tu padre y ver si ellos van a chequear si llenan los requisitos de ley para poder transmitir esa ciudadanía. Pero se podría intentar ver qué podemos hacer para buscar la información del papá o tratar de localizarlo de alguna manera, porque el joven tiene el derecho a la ciudadanía. Ok, también tenemos otra consulta, Heriberto. Dice: buenos días. Mi esposo es ciudadano americano, él me está tramitando la residencia en el mes de febrero del 2022. Recibió un correo donde le notificaron que habían recibido mi documentación, pero desde esa fecha no hemos vuelto a tener noticias sobre el trámite. ¿Qué podemos hacer? Mira, febrero del 2022, hace 15 meses aproximadamente que sometió la petición, ya debe estar a punto de ser aprobada. Si recibió una notificación, él con ese número de caso puede chequear en la línea la página de USCIS de migración a ver si el caso ya fue aprobado.
Si el caso ya fue aprobado, debieron haberlo enviado al Centro Nacional de Visas para procesar la visa de inmigrante. Por motivos de la pandemia, los centros donde procesan las peticiones están retrasados. Entonces, esos centros de servicio, que son 5 en Estados Unidos, están retrasados y algunos tardan de 14, 15 meses en aprobar la petición, pero ya ha pasado suficiente tiempo para que sea aprobada esa petición. Deberían verificar en el sistema de migración, en la página web de migración, a ver dónde se encuentra esa petición. En la parte baja del recibo que él recibió dice el centro de servicio donde se encuentra esa petición. Y podrían verificar también en la página de migración cuánto tiempo está tardando aproximadamente en aprobarse esa petición en ese centro de servicio. Entonces, toda la información está en línea. Lo único que tiene que saber buscarla el señor que hizo la petición, si él está haciendo el caso por su cuenta. Ok. También nos preguntan, Heriberto, dice, tengo un hijo ciudadano americano, pero quiere hacerse ciudadano salvadoreño. Y pregunta si puede hacerlo y cuáles son los requisitos que él puede necesitar. Tiene 19 años. Te voy a hablar de lo que es, un poco lo que conozco para poder obtenerla, ser ciudadano salvadoreño. Se supone que los padres registren a su hijo en el consulado del estado donde nació. Se puede hacer un registro en ese consulado. Los dos padres tienen que, si un solo padre es el ciudadano salvadoreño, llegar y hacerle un registro. Ese registro lo hacen y por medio de Relaciones Exteriores pasan esa información y sale una partida de nacimiento en San Salvador. Esa es la manera más fácil de hacerlo cuando se está en Estados Unidos. Llegar al consulado, le pueden llamar y pedir los requisitos para poder registrar un niño de padres salvadoreños nacido en Estados Unidos. Otra manera de hacerlo es por medio del Departamento de Estado, de Relaciones Exteriores ahí en El Salvador. Okay. Es llegar a Relaciones Exteriores, hay un proceso para hacerlo. Ahorita mismo no podría decirle exactamente cómo hacerlo. Le puedo a esta persona recomendar una abogada que le pueda ayudar con ese proceso localmente en El Salvador. Pero sí, aunque tenga 19 años, pueden registrarlo como salvadoreño si llenan los requisitos de ley salvadoreña, por supuesto. Totalmente. Esto ya es un tema diferente, amigo o amiga que nos estaba consultando, pero esperamos poderle ayudar con esa respuesta. Nosotros vamos a continuar con más de Hola El Salvador, pero recuerde que estamos hablando sobre la ley que otorga la ciudadanía a los hijos de ciudadanos americanos, ¿verdad? Así que si usted tiene consulta al respecto, puede seguirla haciendo al 7893-7749, ese es el WhatsApp de Hola El Salvador. Y Heriberto, pues como este tema sabemos que es muy importante, tenemos una tercera parte, ¿le parece? Y ya estamos listos para nuestra tercera parte en nuestra sección de migración. Estábamos hablando, recuerdan, sobre la ley que otorga la ciudadanía a hijos de ciudadanos. Y muchos pues nos expusieron sus casos de cómo se encuentran, ¿verdad? Y si pueden adquirir la ciudadanía. Pues también usted puede opinar a través del WhatsApp 7893-7749. Heriberto nos ha acompañado para aclarar todas sus dudas con esta asesoría migratoria. Heriberto, ¿está por ahí? Aquí estamos, listos para hablar otra vez. Súper bien, Heriberto. Ya tenemos la siguiente pregunta. Mire, dice, buenos días, mi hijo está esperando su ciudadanía, pero yo quisiera ir a solicitar visa. No sé si le afectará a él, ya que tengo 9 años de no verlo. No, mire, el que el hijo haya aplicado para ciudadanía y aplique para visa, dos procesos completamente diferentes. Lo importante de la aplicación de visa es llenar los requisitos de solvencia económica y arraigos, que es muy importante. El hijo de ella está legal en Estados Unidos. Cuando sea ciudadano va a poderla peticionar a ella para la residencia también, entonces eso la podría beneficiar en el futuro. Pero no hay relación alguna y no va a perjudicar a su hijo si ella solicita la visa. Así que yo le recomiendo que la solicite si llena los requisitos, por supuesto. Ok. También dice, buenos días, quisiera hacer una consulta. A mi esposo le aprobaron y le dijeron que su caso estaba en el NBC hace como un mes y medio, dice, cuando podía estar llegándole la cita de la embajada, pregunta. Mira, no sé quién la peticionó, él dice la esposa la aprobaron, pero ¿quién la peticionó? ¿Él la peticionó, el residente, ciudadano? ¿O la peticionó un hermano o un padre ciudadano o residente? Habría que ver aquí cuál es la categoría de ella
cuándo fue peticionada para yo saber cuándo podría salir ese proceso. Así que eso le recomiendo a la persona que se comunique con nosotros, y con todo gusto le podemos dar información, pero necesitamos saber la categoría. Si él la peticionó y él es ciudadano americano, la residencia posiblemente ya reciba una carta del Centro Nacional de Visas para hacer el proceso final. Si él es residente, habría que ver cuándo la peticionó, porque ahorita las categorías de residentes se han retrasado un poco, están procesando las de septiembre de 2020. Entonces todo depende de la categoría de la persona para poderle dar más información al señor. Ok, perfecto. Heriberto, ¿cuáles serían esos últimos consejos para aquellas personas que andan en busca de la ciudadanía para sus hijos? Si es ciudadano americano, en El Salvador viven muchos. Si es ciudadano americano y ya tienes hijos y no le has dado el beneficio migratorio, averigua qué beneficio le puedes dar directamente, sea por petición, sea por medio de abuelos. Si entraste a Estados Unidos como residente y categoría IR2 y no habías cumplido 18 años todavía y estabas bajo la custodia de tus padres y viviste tiempo con ellos, aunque ya seas mayor de edad, podrías ya ser ciudadano si no lo has reclamado esa ciudadanía. Recomiendo que chequeen eso también. Así que la ley es complicada, pero está hecha para beneficiar a los ciudadanos que tienen hijos. Les recomiendo que si tiene sus hijos, busque a ver qué beneficio le puede dar, y con todo gusto le podemos ayudar en nuestra oficina a ver la ley migratoria y ver cómo puede obtener ese beneficio. Ok, perfecto. Heriberto, muchísimas gracias por los consejos y por esa asesoría migratoria, como cada lunes lo hace con nosotros. Ahí en pantalla también aparecen los contactos. Qué mejor que tener una asesoría personalizada. Ustedes ya vieron que Heriberto es el experto en estos temas y pueden buscarlo en ayudamigratoria@gmail.com, hacer su cita, consultar a través de correo electrónico. También están como www.ayudamigratoria.com.sv y los diferentes números, Heriberto. Así es, mira, 2298-9685, 2298-9686, 2298-9330, por medio de la aplicación de WhatsApp, 7920-0963. Estamos en Plaza Suiza, en San Salvador, local LB25. Por favor, coordine una cita previa para poderlo atender rápido. En las redes sociales nos puede encontrar en todas como Ayuda Migratoria. Los animo a hablarnos para poderle ayudar con ese proceso migratorio que usted tiene, sea de ciudadanía, sea de petición, sea de perdón, sea de visa. Con todo gusto le podemos ayudar. Y les doy gracias al canal por esta oportunidad, por este espacio, y saludos a todos. Feliz lunes. Perfecto, feliz lunes para usted también, Heriberto. Gracias. Adiós. Ahí teníamos nuestra asesoría migratoria y bueno, estábamos hablando, ¿verdad?, sobre esta ley que es necesario conocer, esta ley que otorga la ciudadanía a hijos de ciudadanos americanos.